Ok, chicos, entonces buenas noches de nuevo. Hoy vamos a empezar el tema de fisiopatología respiratoria, tema 2, ¿no? Listo. Ya, ok. ¿Escuchas ahora el audio? Jesús, confírmame si estás escuchando lo que hablo. A ver, ¿me confirma Jesús? Ah, no lo solucionó el audio. Quizás es tu volumen de tu computadora. A ver, ahí está. Ya, sí, ya funcionó tu audio. Lo desactivo tu micro normal. A ver, ya, a ver. Sí, ya listo. Ya, muy bien. Vamos a desactivar los micros para evitar Ya, listo. Ujú. Ya, muy bien. Si quieren participar, normal, activan su micro, hablan normal, no hay problema. Ya, empezamos entonces con la primera parte de la clase. Empezamos. Ya. Vamos a hablar de un tema muy bonito que es vendría a ser insuficiencia respiratoria. Un tema muy importante en medicina y que lo van a ver siempre y les va a acompañar mucho tiempo, ¿no? No solamente para ser neumólogo, sino por médico general y por todas las especialidades. La insuficiencia respiratoria es muy importante. Bueno, la insuficiencia respiratoria, así como definición, pues es una incapacidad, ¿no? O una disminución de la función respiratoria, ¿no? Mejor dicho, hablando ya en palabras más claras, disminución de lo que vendría a ser la hematosis, el intercambio gaseoso, sea o bien para que entre el oxígeno al organismo o para eliminar el CO2, ¿no? Ustedes saben que entonces el oxígeno ingresa al organismo y nosotros expulsamos el CO2, ¿no? Eso es la hematosis, el ingreso de oxígeno a los capilares y de los capilares sanguíneos hacia el alveolo, el CO2 y después lo expulsamos, ¿no? Todo eso es lo que vendría a ser la hematosis. Entonces, esta insuficiencia respiratoria para cuestiones fisiopatológicas va a tener dos clasificaciones, ¿no? Va a tener, mejor dicho, claro, dos clasificaciones. La clasificación fisiopatológica y la clasificación clínica. La clasificación fisiopatológica te va a decir qué tipo de IRA es, ¿no? Generalmente le dicen IRA, ¿no? Insuficiencia respiratoria aguda, porque la mayoría de las insuficiencias respiratorias son agudas. Por eso le dicen muchas veces se le dice IRA, ¿no? Insuficiencia respiratoria aguda. Estas IRAs pueden ser de tipo 1, ¿no? También llamada tipo 1 o parcial, cuando el oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio o cuando también la presión de CO2 está normal o disminuida. Entonces, antes de avanzar con eso, tenemos que tener en claro los valores, ¿no? A ver, vamos a ir acá. Entonces, el valor por ejemplo, cuando ustedes van a ver un AGA, que después vamos a ver, ¿no? El pH normalmente tiene que estar entre 7.35 y 7.45, ¿ya? Vamos a hacer una demotecnia. 7.35 a 7.45. Si ya ustedes saben, si se va para este lado es alcalemia y si se va para este lado es acidemia, ¿no? Y cuando ya se vuelve un trastorno propiamente dicho, ya se llama alcalosis acá y acá se llama acidosis. Muy bien. Entonces, ya sabiendo el valor del pH, si quitamos el 7, nos queda 35 y 45, ¿no? ¿Recuerdan? Ya, esto es el valor normal del CO2, 35, 45. Pero en promedio, para que sea más rápido, el promedio para ustedes CO2 es 40. 40 milímetros de mercurio es el CO2 de un paciente. Si está por encima, 40, 41, 45, 50, ¿no? Está elevado. Si está por debajo de 40, ya está disminuido el CO2, ¿no? Y completamos con el bicarbonato. Esto entonces, si ustedes se acuerdan del pH, ya se acordaron del CO2. Y el bicarbonato no es nada del otro mundo también, es un valor de 22 a 26. 22 a 26. Si estos de acá eran en milímetros de mercurio, ¿no? mmHg, el bicarbonato, que es HCO3, ¿no? Bicarbonato, HCO3, negativo. ¿Cuál va a ser su valor normal? En promedio 24. ¿Pero en qué unidades? Miliequivalentes, ¿no? Miliequivalentes por litro. 1000 equivalentes por litro, ¿ya? Eso estamos bien. ¿Qué más? Ahora viene otro amigo, ¿no? El oxígeno. El oxígeno tiene valores normales de entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Vamos a ponerlo acá.
de 80 a 100 milímetros de mercurio. 80 a 100 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? Listo. Si yo tengo menos de 80, se llama hipoxemia. Si yo tengo menos de 80, ¿qué se llama? Hipoxemia. Hipoxemia, ¿ya? Hipoxemia, listo. Hasta ahí vamos bien. Si yo tengo ya menos de 60, ya se llama insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? O mejor dicho, insuficiencia respiratoria. Entonces, más o menos van aprendiendo, ¿no? 80 a 100 es el oxígeno normal en un paciente. Menos de 80 ya entramos en hipoxemia. La hipoxemia a su vez puede ser leve, moderada o severa. Cuando ya estamos menos de 60, ya se llama insuficiencia respiratoria, ¿no? No se olviden. Eso es importante. Entonces, ¿cómo se define una insuficiencia respiratoria? Con un oxígeno menos de 60. ¿No? Y lo vamos a ver acá. A ver, vamos a poner acá. Ahí está. Entonces, una insuficiencia respiratoria tipo 1 netamente es oxígeno menos de 60. Nada más. ¿Por qué? ¿Y por qué el CO2 está normal o disminuido? Ah, porque la tipo 1 solo es hipoxémica, o sea, solo está dañado el oxígeno. Entonces, cuando me hablen de ira tipo 1, yo digo, solo está dañado el oxígeno. Entonces, solamente tiene menos de 60 el oxígeno, pero su CO2 puede estar normal o puede estar disminuido. O sea, puede estar normal, me refiero a 40, o disminuido, me refiero a menos de 35, ¿no? Pero nunca aumentado. Eso es importante. Ahora pasamos a la ira tipo 2. La ira tipo 2, también llamada hipoxémica hipercápnica, le llaman. Esta es una combinación. Puede ser una hipercápnica sola. Hipercápnica sola se le llama cuando solamente tiene elevado el CO2. ¿Se recuerdan cuánto era el valor normal del CO2? 35, 45. ¿Sí? Ya. ¿Cuándo se llama hipercapnia? Cuando es más de 45. Entonces la ira tipo 2 puede ser o solo hipercápnica o puede ser global, ¿no? También se le puede llamar, puede ser global. Solo hipercápnica o global. Y global más que nada es cuando ya tiene dos trastornos el paciente. Tiene hipoxemia y tiene hipercapnia. O sea, tiene un oxígeno menos de 60, el oxígeno, y tiene un CO2 más de 45. Más de 45 del CO2, ¿ya? Entonces, si yo tengo un paciente con estos datos, oxígeno menos de 60, CO2 más de 45, ¿qué me dicen? Esto tiene insuficiencia respiratoria, hipoxémica, claro, hipoxémica porque está bajo el oxígeno, ¿no? Sí está, qué raro. A ver, revisen la parte de... A ver, un momentito. Vamos a ver, un ratito. Revisen la parte de neumología, PDF de teoría. No sé si lo revisaron. PDF de teoría, ahí está. Fisiopatología respiratoria, tema 2. ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Me confirman, chicos? Sí está, qué raro. Lo acabo de subir ahorita. A ver, confirmen, chicos, si encontraron. O si no, lo vamos a mandar por el grupo, mejor. Al grupo de WhatsApp. Ya, más accesible. A ver. Ya, lo vamos a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que no tengan problemas. Qué raro, porque sí lo he subido. Vamos a ver. Ya, ahí está. Fisiopatología, tema respiratorio, tema 2. Ya, chicos, está en el grupo, si es que no lo encontraron, para que puedan imprimirlo o... Normal. Ahí está. Ya lo mandé al grupo. Ya. A ver. Listo. Entonces seguimos con la clase, ¿ya? Perdón la interrupción. Listo. Ya. Entonces, nos quedamos pues entonces que la ira tipo 1 es una ira netamente hipoxémica, solo oxígeno. En cambio, la ira tipo 2 es una ira combinada. Hipercapnia más hipoxemia, ¿no? Hipercapnia, oxígeno menos de 60, más, hipoxémica, ¿no? O sea, por trastorno de oxígeno, oxígeno menos de 60, y una hipercapnia,
CO2 más de 45. ¿Ya? No olviden eso. Ajá. Listo. Ya. Entonces no se olviden. Entonces, como cuando ustedes vean al paciente, cuando les pregunten, ¿el ira tipo 1 cómo es? Ah, solamente hipoxémica. Oxígeno menos de 60. La ira tipo 2 ¿cómo es? Tiene afectado los dos. Presión de arterial de oxígeno menos de 60 o una presión de CO2 igual o mayor a 50. Yo les dije 45, pero están por ahí. ¿No? En la teoría les dice 50. ¿Ya? Entonces, es igual. Mayor de 45 o mayor a 50 es hipercapnia. Listo. Seguimos avanzando entonces. ¿Qué más? Después tenemos los otros tipos de insuficiencia respiratoria en la clasificación clínica. Una insuficiencia respiratoria aguda versus una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Esto es muy importante. Acá. Entonces acá lo explicó muy bien el doctor Casanova, ¿no? Hizo algunos ejemplos incluso. Así que anoten acá, chicos, a ver. Ya han impreso, ¿verdad? ¿O todavía no han impreso para esperarles un par de minutos? Para que puedan anotar, porque acá hay bastantes cosas que voy a decir. Me dicen al chat más bien si han impreso. Si no, les espero. A ver. Ya bueno. Ya, entonces me avisan normal si tienen algún inconveniente. Entonces tenemos la insuficiencia respiratoria aguda, que es generalmente en los últimos 7 días. Es en los últimos 7 días esta. O sea, la última semana. ¿Ya? Eso es importante. Acá en la insuficiencia respiratoria aguda están otras patologías como por ejemplo, ¿cuáles? La neumonía. La neumonía puede producir insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ya? No solo la neumonía, sino también podría estar también el tromboembolismo pulmonar, también llamado TEP, la atelectasia también, ¿eh? Atelectasia. Eso es importante, ¿eh? Todas estas patologías de acá. Pero generalmente es menos de 7 días, una evolución de menos de 7 días. Menos de 7 días, o sea, menos de una semana. Eso es importante. Después tenemos a la crónica reagudizada. La crónica reagudizada puso un caso clínico que justo el doctor. Generalmente son pacientes ya con comorbilidades, o sea, pacientes que ya vienen de larga data. Por ejemplo, imaginémonos un paciente varón, ¿ah? De, por ejemplo, 70 años, varón de 70 años, ¿ya? Eso es importante, varón de 70 años, más diagnóstico de EPOC. ¿Por qué? Porque este paciente, varón de 70 años, es fumador crónico. Entonces tiene un diagnóstico de EPOC. Entonces, él de por sí ya tiene insuficiencia respiratoria crónica. Ahora, ¿pero por qué se reagudiza? Se reagudiza cuando hay alguna infección. Y generalmente los pacientes con EPOC tienden a tener infecciones, por ejemplo, por Streptococcus pneumoniae. Y también la pseudomonas, por ejemplo. Para la pseudomonas, acuérdense, es más en diabéticos. Los pacientes con EPOC más debutan con Klebsiella o con Streptococcus pneumoniae, ¿no? Entonces acá sería más una infección, generalmente es más bacteriana. ¿No? Esto es importante. Entonces les pueden poner un caso clínico. Un paciente varón de 70 años con diagnóstico de EPOC que asiste, por ejemplo, a una reunión o uno de sus hijos lo visita y tal vez uno de sus hijos está enfermo o fue a una reunión social y se contagió tal vez con un virus, ¿no? Con un virus, un rinovirus, un adenovirus, ¿no? O también una bacteria. Entonces se descompensan por infección estos pacientes. Eso es importante. Los pacientes con EPOC suelen descompensarse bastante por las infecciones. Es por eso que un paciente con EPOC tienes que cuidarlo mucho más que un paciente normal, porque este paciente por EPOC tiene predisposición a hacer infecciones. Y ahí está el problema, ¿no? Y ahí está el problema con este paciente. ¿Qué más? Algo que decía el doctor acá, miren, acá les estoy dejando un enlace de YouTube donde está la clase del doctor Casanova, ¿ya? Donde está la clase que dictó cuando se llevaba presencial, ¿ya? Lo dictó esta clase. Acá pueden entrar normal, chicos. Entonces, ¿qué más decía de este caso clínico el doctor, no? Entonces ya sabíamos que era un paciente con EPOC, con infección bacteriana que lo descompensó, o sea, reagudizó su enfermedad. Y ahora, algo más. Cuando usualmente en las insuficiencias respiratorias tú tienes que darle oxígeno al paciente. Oxígeno. Ahora, un paciente ya de estas características viene ya con una hipoxia crónica. Una hipoxia crónica. ¿Qué significa hipoxia crónica?
que este paciente ya se acostumbró a vivir con oxígeno bajo, disminución de oxígeno. O sea, este paciente yo no puedo esperar encontrar pues un oxígeno de 90, 95, sino un oxígeno de 80, 85, ¿no? De 80, 85 o hasta puede ser menos de 80, ¿eh? Pueden ser 70, 75, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? A estos pacientes cuando tú le quieras poner, ¿no? O en la emergencia se le quiera poner este oxígeno, ¿no? Vamos a ponerle otro color. Acá ponemos, cuando se le quiera poner oxígeno, el oxígeno no debe ser al 100%. ¿Al 100% debería ser? No. La oxigenoterapia no es al 100%. No debe ser con un FiO2 al 100%. No. Tiene que ser menor al 100%. Eso es importante. Que no sea al 100% el oxígeno. ¿Por qué? Porque si yo le doy oxígeno al 100%, los centros respiratorios del bulbo se van a desactivar o se van a inactivar por darle oxígeno al 100%, ¿no? Porque como ese paciente, el impulso para que respire, ¿no? Es el oxígeno, es la hipoxia, mejor dicho, es la hipoxia, ¿no? Porque ese paciente está respirando porque todavía, porque el estímulo que le hace respirar es la hipoxia que tiene, esa baja cantidad de oxígeno, ¿sí o no? Ya. Pero si yo le soluciono esa hipoxia y su oxígeno le doy al 100% el oxígeno, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber hipoxia, ya no va a haber hipoxemia. Entonces el paciente va a dejar de respirar porque le quité el único estímulo que le hacía respirar. ¿Y cuál era el único estímulo que le hacía respirar? La hipoxia que tiene. Hipoxia, hipoxemia. Después vamos a recordar las diferencias, ¿no? Hipoxia y versus hipoxemia. Hipoxia es más en sangre. No, perdón, hipoxia es más en tejidos, me estoy equivocando. Hipoxia es en tejidos. En cambio, hipoxemia es en sangre, ya saben, ¿no? Hipoxemia, ¿cuánto es, chicos? De 60 a 80, ¿no? Hipoxemia. Hipoxemia. 60-80, no olviden. Entonces, ahí viene el problema, pues entonces no se le debe dar oxígeno al 100%, ¿ya? Y en este paciente, generalmente cuando yo doy oxígeno, yo busco, a ver, alcanzar, pues, saturaciones de más de 95, ¿no? Alcanzar buenas saturaciones de oxígeno. Ustedes saben que la saturación normal de un paciente es de 95 a 100%, ¿no? De oxígeno. ¿Ya? Eso. Pero en este paciente ya no debo buscar alcanzar saturaciones tan altas, sino solamente encontrar saturaciones de 80 a 90%. 80-90%. Porque a pesar de yo darle este oxígeno, él no va a saturar tanto. ¿Por qué? Porque ya el pulmón ha perdido funcionalidad. Eso es importante, ¿no? Entonces, no se olvide, paciente varón, adulto mayor, que ya tiene, por ejemplo, una patología respiratoria, POC, viene por una descompensación. ¿Se le da oxígeno al 100%? No, no se le puede dar porque le quita su estímulo de respirar. ¿Entiende? Y en vez de mejorar, va a empeorar. Eso es importante, chicos, ¿eh? Hasta ahí quiero saber si han entendido. A ver, chicos, ¿me confirman? ¿Sí? Se entendió todo, ¿no? A ver, vamos a ver el mensaje. Ya, muy bien, Jesús. Listo. Ya, seguimos avanzando. Ahora tenemos otro tipo de insuficiencia respiratoria, la insuficiencia respiratoria crónica, que es este día en pacientes en pacientes ya mayores, adultos mayores. Generalmente ya son pacientes con pluripatologías. Eso es importante. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues, ¿no? En los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, acá lo que vamos a ver son los mecanismos compensatorios que tienen, que pueden ser pregunta de examen, quizás, ¿no? Los mecanismos compensatorios, ¿no? Para yo decir primero insuficiencia respiratoria crónica, eso es fija. ¿Cómo diferencio de una aguda versus crónica? Claro, ya les dije que la aguda era menos de 7 días, eso es cierto, pero la aguda no tiene mecanismos de compensación, en cambio la crónica tiene compensación. Si tiene mecanismo de compensación, tú dices, es crónica. ¿Ya? Eso es importante. Mecanismo de compensación, dijimos que es crónica. ¿Cuáles son los mecanismos de compensación? Si yo tengo insuficiencia respiratoria crónica, voy a tratar de compensar aumentando el gasto cardíaco. O sea, tratando de llevar más sangre a los pulmones para que se oxigene aún más. Redistribución del gasto cardíaco. Esto es importante. ¿Qué significa la redistribución del gasto cardíaco? Que voy a priorizar los órganos nobles. Voy a priorizar pulmón, voy a priorizar corazón, cerebro, ¿no? ¿Y qué cosa voy a dejar de lado? Las extremidades, ¿no? Esa es la redistribución del gasto cardíaco. Va a crear en este paciente palidez, frialdad de extremidades. La redistribución de este gasto cardíaco. Eso es importante. Bueno, sigamos. O sea, van a hacer una vasoconstricción, ¿no?
Toda la sangre de las extremidades van a regresar al corazón, al pulmón. Eso es importante. Otro trastorno, esta compensación es la eritropoyetina. Si yo tengo poco oxígeno, ¿qué quiero hacer? Quiero, con ese poco oxígeno que tengo, quiero que ese poco oxígeno llegue a todos los lugares del cuerpo, a todos los lugares del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ah, ya necesito más transportador de oxígeno. Ah, entonces más hemoglobina. ¿Y quién estimula la producción de hemoglobina? La eritropoyetina, ¿no? Eso es importante. La eritropoyetina, ¿no? ¿Por qué? Porque producen más eritrocitos, más hemoglobina, por lo tanto, más transportadores de oxígeno. Compensación. Otro, aumento del número de capilares. Y justamente este aumento del número de capilares, yo les dije, ¿no? Si tienen familiares de la sierra que viven ahí toda su vida, miren las uñas, van a encontrar algo parecido a esto. No, así tal vez no tan grave, pero así. Este es el famoso que les dije, clubbing, dedos en palillo de tambor, hipocratismo, uñas en vidrio de reloj, ¿no? Tienen varios nombres. Este es el famoso clubbing, ¿ven? ¿Y por qué me preguntaron, Julio, pero por qué están hinchadas las uñas así? Parecen bolas, parecen palillos de tambor, le llaman. Ah, por esto, por el aumento del número de capilares, como mecanismo de compensación, mecanismo de compensación. Al cuerpo, al no poder encontrar otro mecanismo para compensar, ¿qué hace? Ah, ya, yo les dije, como el cuerpo no le importa mucho los dedos, al cuerpo le importa más los órganos, el corazón, el cerebro, todos esos, ¿qué dice? Ah, ya, los dedos no me importan, entonces no llevemos mucho flujo sanguíneo a los dedos. Hay una vasoconstricción, ¿no? Como mecanismo compensatorio. Entonces, ¿qué hacen las uñas, los dedos? El leche unguial. Ah, entonces como está llegando poca sangre, voy a tratar de que lo poco que me llegue bien. Entonces hace angiogénesis, ¿no? Empieza a producir más capilares sanguíneos. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué produce más capilares? Porque el cuerpo dejó de darles sangre porque quiere priorizar otros órganos y entonces los capilares, los lechos unguiales, producen más capilares para que les llegue, para que lo poco de sangre que les llegue bien, ¿no? A eso me refiero. Entonces, cuando tú ves cluben en un paciente, ¿qué vas a decir? Ah, esto es crónico, esto es una insuficiencia respiratoria crónica que ya está compensando. ¿Por qué? Porque el hecho de ver clubing en el paciente, el hecho de que veas esto, ya te dice que es crónico y que ya está compensando. Y es mal pronóstico. Es importante. Y el último es aumento de la extracción de oxígeno. Este es importante. Aumento de la extracción de oxígeno, o sea, quiere decir que el gradiente de oxígeno alveolo arterial aumenta, ¿no? Después lo vamos a ver también. Aumento de la extracción de oxígeno. Listo. Entonces, seguimos avanzando, chicos, ¿ya? Para que no sea muy largo. Clasificación etiológica. Esto es súper importante. Ya. Chicos, a ver. Estas dos diapositivas primeras son preguntas de exámenes. En su examen no va a faltar que venga una pregunta, IRA tipo 1 o IRA tipo 2. Ya saben, IRA tipo 1, solo oxígeno menos de 60. IRA tipo 2, ya saben, acá está alterado los dos. Oxígeno menos de 60, ¿no? La presión de oxígeno igual o menor de 60, o sea, ¿no? Menor de 60 o un CO2 menor de 50, no, perdón, mayor a 50, ¿no? Mayor a 50, porque es hipercapnia, ¿no? Ya. Eso va a venir sí o sí en su examen. Ahora, otra cosita que va a venir, que quizás no, esto de acá más difícil, ¿ya? Esto de acá, respiratoria aguda, crónica reagudizada, pero les puede servir estos ejemplos. Esto de acá sí o sí, ¿eh? Los mecanismos compensatorios. ¿Ya? Y lo siguiente que vamos a hablar, esto en realidad es toda la clase, esto es toda la fisiopatología que deben saber sí o sí. Cuando te digan en el hospital o algún doctor, ya, es una insuficiencia respiratoria por desequilibrio BQ. Entonces tú tienes que decir, oye, ¿qué significa BQ? Es por disminución de la ventilación alveolar. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Entiendes? Entonces ahí se tiene que ver. Entonces acá se habla de la clasificación etiológica. La clasificación etiológica la va a dividir en tipo 1, tipo 2, tipo 1 y tipo 2, que pueden estar mixtas unidas, tipo 3, tipo 4, ¿no? Eso es importante. La tipo 1 es por un desequilibrio BQ, y ahorita vamos a saber qué es un desequilibrio BQ, pero están en esas patologías como asma y tromboembolismo. El tipo 2 es ya también una disminución de la ventilación alveolar. Eso se llama hipoventilación alveolar. ¿Entienden? Hipoventilación alveolar. El tipo 1 y 2 es una mezcla de ambos. Tipo 1 y 2 es una mezcla de ambos. Tipo 3 ya también vendría a ser una insuficiencia respiratoria perioperatoria.
cuando el paciente desarrolla una insuficiencia respiratoria perioperatoria o también llamada posoperatoria, ¿no? Perioperatoria o posoperatoria, es, por ejemplo, están operando al paciente y en las 24 horas posterior a la operación, el paciente desarrolla, por ejemplo, ¿cuál es la complicación respiratoria más frecuente después de la operación? Las atelectasias. Las atelectasias. Atelectasia. Ese es súper importante. Por ejemplo, lo que están viendo acá es una atelectasia. Esto es una complicación posoperatoria. Entonces, la atelectasia, yo les dije, ¿qué era la atelectasia? La obstrucción y el colapso bronquial. La obstrucción de un bronquio y el colapso de esa parte del pulmón. ¿Y cómo se veía en la placa? Radioopaco, ¿no? Radioopaco se veía. Y acá se ve radioopaco, blanco. Entonces, ¿qué diría ahí? Ah, es una IRA tipo 3. IRA tipo 3. ¿Por qué, chicos? Perioperatoria, ¿no? Por la operación. Eso es importante. Listo. La tipo 4, y es por hipoperfusión, es la llamada de shock. El paciente con shock tiene esta IRA. No, la hipoperfusión, caída de la hemoglobina menor a 4, ¿recuerdan? Menor a 4. Esto ya pues estamos hablando de una anemia severa. Y en menos de una semana, esto es por shock, causa de insuficiencia respiratoria. Súper importante. Ya, entonces no olviden, chicos, eso es súper importante. A ver. Ya, listo. Acá un ejemplo nada más, antes de ir a un video. Tenemos que ver un video sí o sí para que entiendan qué son estos mecanismos. Acá un video sobre cómo el shock, la hipoperfusión, ¿no? Shock puede producir insuficiencia respiratoria. Ya les voy a explicar, ¿ya? Acá. Entonces, es un ejemplo de la clase del doctor, ¿ah? Ya. Bien, había una señorita, una mujer, que por hacerse un aborto ilegal, ¿no? Un aborto, empezó a tener rezagos sanguíneos de sangrado. Eso es importante. Entonces, por el uso de los abortivos, primero tenía una hemoglobina de 14 y por un sangrado profuso que no cesaba, ¿no? Una metrorragia, empezó a llegar hasta una hemoglobina de 4. Hemoglobina de 4 miligramos por decilitro. Entonces, miren, ha caído de 14 a 4. Y esto tiene que pasar en menos de una semana, o sea, en la última semana, menos de 7 días. Si hay una caída tan brusca de la hemoglobina, puede causar insuficiencia respiratoria. Entonces, esa ha sido la causa en esta paciente, ¿no? De la insuficiencia respiratoria, ese sangrado que ha tenido, que ha producido que la caída de la hemoglobina sea menor a 4 en menos de una semana. Eso es importante. Muy bien. Entonces, antes de pasar a esto, vamos a ver un video que nos va a ayudar bastante, ¿eh? Aquí está, creo que es este video. A ver, chicos, espera un ratito. Justo para que entiendan bien qué son los mecanismos, qué cosa es hipoventilación, qué es ¿no? ¿Qué es índice BQ? Todo eso es muy importante, chicos. A ver, vamos a ver. Hasta acá se está entendiendo todo, ¿no, chicos? Espero que se esté entendiendo. Ya, está abriendo el video un ratito. Ya, chicos, este es un video fisiopatológico netamente, fisiopatología pura. Espero que les guste. A ver, vamos a ver. Aquí está. Ya, a ver, me avisan si se escucha. En la práctica clínica esto tiene como consecuencia. Sí, se escucha, ¿no, chicos? Sí escuchan, ¿verdad? Bueno, sí les compartí audio. Sí, Ya, sí. listo. Ya, muy bien, gracias por confirmar. Ya, atentos, chicos, este video es full fisiopatología, eso es lo que realmente tienen que saber. Definimos la insuficiencia respiratoria como la disfunción del aparato respiratorio que produce una alteración en el intercambio gaseoso normal.
En la práctica clínica esto tiene como consecuencia una presión de oxígeno arterial menor de 60 milímetros de mercurio, con una presión arterial de dióxido de carbono que puede variar entre normo, hipo o hipercapnia. La medición de la presión parcial de oxígeno se realiza mediante gasometría arterial en el medio intrahospitalario. En la atención prehospitalaria se puede extrapolar guiándonos por pulsioximetría. Así, valores de saturación de oxígeno por debajo del 90% equivalen a una presión arterial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio. Es decir, Entonces, chicos, primera acotación ahí. Si tengo mi paciente que tiene, está saturando de 90 o menos de 90, ¿no? Basta con que yo vea en el pulsoxímetro 90, ya tengo que alarmarme y pensar que este paciente ya está haciendo insuficiencia respiratoria, porque una saturación de 90 se corresponde con una presión de oxígeno de 60. ¿Ya? No olviden eso. insuficiencia respiratoria. Y valores entre 90 a 95% equivalen a una presión arterial de oxígeno entre 60 y 80 milímetros de mercurio, es decir, hipoxemia. El desarrollo de insuficiencia respiratoria puede ser debido al fallo de cualquiera de los componentes del aparato respiratorio. Básicamente se reducen a 5 grandes mecanismos: la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, la hipoventilación alveolar, la alteración de la difusión, el efecto shunt sanguíneo y el desequilibrio entre ventilación y perfusión. La disminución de la fracción inspirada de oxígeno tiene lugar cuando la presión barométrica o el aporte de oxígeno disminuyen. La poca presencia de oxígeno alveolar implica una disminución de la presión arterial de oxígeno. El gradiente alveolo-arterial se mantiene, pues no hay alteración en la difusión de... Ya, chicos, a ver, acá algunas acotaciones para que se entienda bien. A ver, imagínense esto, ¿ya? Imagínense esto. Ahora vamos a dibujar acá algo. Imagínense que estamos acá ya en Lima, a la altura de 0 metros sobre el nivel del mar, y nos vamos a un lugar de altura. ¿Ya? Así. Miren, todo esto es la atmósfera acá. De acá para arriba es la atmósfera, ¿sí? Y ustedes saben que en la atmósfera el oxígeno es un FiO2 de 21%, ¿no? 0.21. ¿Recuerdan? Ya. En la atmósfera hay un 21% de oxígeno. Entonces, ahora, yo les pregunto, acá había una presión de oxígeno de 21%. Ya, cierto. FiO2 de 21%. Ya, pero ¿qué pasa si yo me voy a un lugar con 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Qué significa? La atmósfera ya no va a ser la misma. Hay menos atmósfera, por lo tanto, si hay menos atmósfera, va a haber menos oxígeno. Ya no va a ser un FiO2 del 21%, va a ser un FiO2 de 20%, va a ser un FiO2 de 19%, ¿entienden? Eso significa disminución de la fracción inspirada de oxígeno, o sea, disminución del FiO2. El FiO2 fisiológico es 21%. Ahora, si yo me voy a la altura, me voy a otros lugares, ya no va a ser 21%, va a bajar, va a ser 20, va a ser 19, ¿no? Eso es lo que les digo, 20, 19, 18, ¿no? A eso voy. Entonces, a medida que baja el FiO2, va a ser más difícil va a haber menos oxígeno en el ambiente y por lo tanto va a ser más difícil meter oxígeno al alveolo que están viendo acá. Este es el alveolo y este es el capilar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mecanismo cuando les digan? Tiene insuficiencia respiratoria del paciente por disminución del FiO2. Ustedes dicen, disminución del FiO2. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El ambiente. El paciente está en un sitio de altura, ¿no? Eso es importante. Pero a estar estar alterado el pulmón o algo, no, no está alterado. Por eso te dicen que la presión de oxígeno alveolo arterial se mantiene ya. Hay una variable que se llama gradiente o presión, es lo mismo, pero en el ANA lo van a encontrar así. Gradiente alveolo arterial, así. ¿Qué significa esto? Gradiente alveolo arterial de oxígeno. Así lo van a encontrar. ¿Qué significa eso, no? Ya.
A mayúscula significa alveolo. A minúscula, arterial. Entonces, mira, ponemos un ejemplo. Normalmente, acá debería entrar, pues, por ejemplo, 100 de oxígeno. Ya, 100 de oxígeno. Y acá debería haber, por ejemplo, debería haber, pues, oxígeno que sobra todavía, pero ya no hay, ¿no? Generalmente acá viene sangre desoxigenada, sin oxígeno. Debería haber más o menos un 10 de oxígeno. Entonces, 100 menos 10, 90, ¿no? 100 menos 10, 90. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, chicos? A ver, para dejarme entender. El gradiente alveolo arterial te mide la diferencia de oxígeno que hay en tu alveolo, acá, y lo que hay en tu capilar. Vamos a borrar esto. ¿Ya? No tomen que haya 10. Entonces, a ver, vamos a ver. Ya. Entonces, el gradiente alveolo arterial mide eso. Si mi gradiente alveolo arterial es más alto, ¿qué significa? ¿Quién aumentó? ¿El A mayúscula o el A minúscula? ¿Quién aumentó? Si el gradiente alveolar es más alto. O sea, por ejemplo, imaginémonos, pongámosle valores así ficticios, ¿ya? Acá es 100 y acá es 90, por ejemplo. Ya 90. 100 menos 90 sale 10. ¿Sí o no? Ya. Listo. Ahí estamos bien, sale 10. Entonces, normalmente debería salir 10 mi gradiente alveolar arterial. Ya. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Si esta barrerita de acá, esto de acá, esto que es la membrana alveolo capilar, está dañado. Esto se llama MAP, membrana alveolo capilar, ¿no? Membrana alveolo capilar, así, membrana alveolo capilar. Ya. ¿Qué pasa si esto está dañado por fibrosis, por alguna patología, ¿no? Alguna neumonitis. Neumonitis son los que afectan el intersticio. Ya. ¿Qué va a pasar? El oxígeno que está acá ya no se va a intercambiar con el oxígeno que está del alveolo. Entonces, ¿quién va a ganar? El A mayúscula. ¿Por qué? Porque el A mayúscula se va a empezar a acumular acá. Acá está, por ejemplo, 100, pero después se va a volver 200, se va a volver 300. Y tú dices, ¿pero por qué? Ah, ¿por qué? Porque el oxígeno se está acumulando en tu alveolo. Se está acumulando el oxígeno en tu alveolo. ¿Por qué? Porque como tu membrana alveolo capilar está dañada, no lo puedes pasar tu oxígeno al capilar. Entonces empieza a aumentar el A mayúscula. Y si aumenta el A mayúscula, esto ya no va a ser 10, sino acá sería, por ejemplo, 300, porque ya subió a 300, pero acá se queda normal, igualito, menos 90. 300 menos 90. ¿Cuánto sale? 210. ¿Ven? 210 de gradiente alveolo arterial, Julio. Uy, bastante. Sí, lo normal era, por ejemplo, 10. Claro, y es lo normal, ¿ah? Gradiente alveolo arterial normal, ¿qué valores son? De 10 a 15. Ya. Pero ¿qué pasa si yo tengo un gradiente alveolar 200, 300, 400? ¿No? Ah, ¿qué te dice? Que está dañado la membrana alveolo capilar, que hay un daño, ¿no? Al nivel del alveolo, de la membrana alveolo capilar. Entonces tú ves en el examen, vas a ver en el examen, gradiente alveolo arterial aumentada, te dicen solo aumentada. Ah, tú dices, la patología está en el pulmón, sí o sí. Ahí está la patología en el pulmón, respiratoria. Pero si tú ves un gradiente alveolo arterial, te dicen gradiente alveolo arterial normal, normal, piensas y dices, ah, la patología no está en el pulmón, porque el pulmón no está alterado, es otra cosa en la que está alterada, ¿ya? No olviden eso, ¿eh? Eso es importante, chicos, ese concepto de gradiente alveolo arterial. Seguimos, ¿eh? Listo. Este oxígeno alveolar. Este mecanismo lo vemos en caso de grandes alturas o cuando nos encontramos en lugares cerrados en los que se consume el oxígeno existente. La hipoventilación alveolar, que se observa en patologías neuromusculares o de la pared torácica o del sistema nervioso en las que falla la musculatura, ocasiona retención de dióxido de carbono en la sangre, es decir, hipercapnia. Pero consecuentemente también se produce una disminución en la transferencia de oxígeno de los alveolos a los capilares, lo cual ocasiona hipoxemia y finalmente insuficiencia respiratoria. El gradiente alveolo arterial es normal ya que no existe alteración en el parénquima pulmonar.
Ya chicos, segundo mecanismo. Primer mecanismo, disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, FiO2. Segundo mecanismo, hipoventilación alveolar. La hipoventilación alveolar, como el mismo nombre lo dice acá, es en patologías que disminuyen la ventilación o en patologías que disminuyen la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, una intoxicación por benzodiazepinas o, por ejemplo, un traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Que daña el centro respiratorio, ¿no? O sea, una patología que produzca bradipnea. Bradipnea, o sea que disminuya la ventilación. Si disminuye la ventilación del paciente, significa que va a entrar más o menos oxígeno, va a entrar menos oxígeno. Eso es importante. Acá habrá problema en la membrana. No hay problema, la membrana está normal, está bien. Entonces, ¿cómo estaría el gradiente alveolo arterial? Gradiente alveolo arterial. Así, normal, ¿sí o no, chicos? Normal. ¿Y por qué normal, Julio, no? Ah, porque no está dañado tu parénquima, no está dañado tu membrana alveolo capilar. Lo que el problema está haciendo acá que tu mecánica ventilatoria está metiendo muy poco oxígeno. Y eso puede ser por una intoxicación por algún fármaco, puede ser por un traumatismo encefalocraneano, puede ser también por otra cosa, patologías neuromusculares, por ejemplo, miastenia gravis, ¿no? O por ejemplo, patologías que dañan los músculos, ¿no? Hipotrofias, atrofias musculares, ¿entienden? Más los músculos respiratorios, obviamente, chicos, ¿no? Eso. Entonces, no olviden acá el segundo mecanismo, mecanismo número 2, hipoventilación alveolar. Y ya saben por qué. Ya saben, porque ha disminuido la frecuencia respiratoria, por lo tanto no llevas mucho oxígeno a tu organismo. Seguimos entonces con el siguiente mecanismo, chicos. Ya vamos a acabar. La alteración de la difusión se observa en aquellos procesos en los que se incrementa el grosor de la membrana alveolo-capilar, como podría ser una fibrosis pulmonar, lo cual provoca un aumento de la separación física alveolo-capilar, dificultando la difusión de los gases. Al no pasar todo el oxígeno del alvéolo al capilar, se produce un aumento del gradiente alveolo arterial. El cortocircuito o shunt alveolo arterial. Muy bien, entonces chicos, ese es el ejemplo que yo decía, alteraciones en la difusión. Si tú lees alteraciones en la difusión, vas pensando entonces que es, más que nada, es un problema de la membrana alveolo capilar acá. Esta es la membrana alveolo capilar. Está dañada, está muy gruesa, está engrosada. Entonces, por más oxígeno que tú tengas acá, este oxígeno no va a poder pasar acá, no puede pasar, no pasa, ¿entienden? Entonces el oxígeno se empieza a acumular acá. Y yo les dije, el gradiente alveolo arterial, así es, ¿no? Gradiente alveolo, A mayúscula alveolo, A minúscula arterial. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a aumentar? La A mayúscula aumenta. Entonces, ¿cómo va a ser el resultado si aumenta este? Va a ser elevado, ¿no? Va a ser elevado. Sí les dije, ¿no? Sí entendieron. Entonces, patologías con gradiente alveolo arterial elevado, ¿qué te dicen? Alteraciones de la difusión, o sea que está dañado tu membrana alveolo capilar. Eso es súper importante, chicos, ¿no? Listo. Cualquier duda me dicen, chicos, ¿no? El cortocircuito o shunt pulmonar se produce cuando parte de la sangre venosa llega al sistema arterial sin pasar a través del pulmón y realizar el intercambio de gases. El paso de sangre venosa a la circulación sistémica puede ser a través de una vía anatómica o fisiológica. Ejemplos de ello son las cardiopatías congénitas derecha e izquierda o las fístulas arteriovenosas. Sin embargo, la situación más frecuente de shunt se produce con las enfermedades pulmonares que alteran el cociente ventilación-perfusión regional, con desaparición total o prácticamente total de la ventilación regional, como ocurre en aquellas patologías en las que los alvéolos se rellenan de sangre, pus o moco, lo cual ocasiona que la sangre que pasa por ese alvéolo no se oxigena absolutamente nada. Obviamente, el gradiente alvéolo arterial estará elevado. Finalmente, el mecanismo elevado.
Entonces, chicos, a ver. Acá es otro mecanismo. Entonces, primer mecanismo, recordando, disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Segundo mecanismo, hipoventilación alveolar. Tercer mecanismo, alteración de la difusión, ¿no? Cuarto mecanismo, chant, ¿no? Cortocircuito, chant, derecha-izquierda. ¿Qué significan los chant, no? Vamos a explicarlo rápidamente acá. Los chant, chicos, es cuando la sangre, normalmente una sangre venosa, pongámosle acá color venosa, para volverse arterial, acá A de arterial, ¿no? Tiene que pasar por los capilares, tiene que pasar por capilares, eso es importante. Y los capilares, ¿qué hacen? Lo oxigenan y recién se vuelve arterial. ¿Recuerdan? Ya, eso es importante. Ahora, pero si nos vamos al pulmón, la cosa es distinta, porque en el pulmón la cosa no es así. En el pulmón, las arterias pulmonares llevan, ¿qué cosas llevan las arterias pulmonares? Acá tendríamos que ponerlo, a ver. Las arterias pulmonares en el pulmón llevan CO2, ¿no? Ustedes saben, las arterias pulmonares llevan CO2. ¿No? Tú dices, pero Julio, una arteria lleva sangre roja, oxigenada. No, pero la sangre pulmonar, la arteria pulmonar lleva sangre azul, o sea, sangre con CO2. Muy bien, entonces va a llevar acá a los capilares y de ahí sale la vena pulmonar. La vena pulmonar, ¿y por qué pongo una vena con rojo? Ah, porque las venas pulmonares llevan sangre oxigenada. Ahí está la característica del pulmón, y una característica especial. Entonces, para que esta sangre arterial, que está sin oxigenarse, se vuelva venosa, tiene que pasar por los capilares y tiene que oxigenarse. ¿Y dónde se va a oxigenar? En los alvéolos, ¿no? Imaginémonos que acá está un alvéolo. A ver, acá un alvéolo. Acá vamos a dibujar un alvéolo, ahí. Ahí se tiene que oxigenar, en un alvéolo. Acá tiene que haber intercambio. Ya. Pero ¿qué pasa si yo me salto este paso? Yo me voy desde arteria pulmonar desoxigenado, me vuelvo, me voy sin pasar por capilares de frente y me vuelvo venoso. Me vuelvo venoso, acá vamos a poner otro. Me vuelvo, me voy a, desemboco en lo que vendría a ser la vena pulmonar, ¿no? Acá, pero sin pasar por los capilares. ¿Qué dices tú, chicos? ¿Qué dicen? Sangre contaminada con desechos, con CO2, sangre sucia, por así decirlo, se está mezclando con una sangre limpia que tiene la vena pulmonar, que ya ha venido de oxigenar. Y yo digo, oye, ¿qué fue? ¿Por qué? Porque esta sangre de acá no tuvo una buena oxigenación, no tuvo una buena oxigenación. ¿Y por qué no? Porque, por ejemplo, acá estaba su alvéolo que le oxigenaba, aquí estaba su alvéolo. Este alvéolo te tenía que oxigenar a esta sangre con CO2. ¿Qué hace el alvéolo? Ah, no, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque puede tener, ¿qué cosa? Una neumonía, ¿no? Puede haber líquido en ese alvéolo, edema pulmonar, ¿no? Entonces las patologías que te pueden producir eso son edema pulmonar, neumonía, también puede estar la hemorragia intraalveolar. Esto es hemorragia intraalveolar, ¿ven? Estos son eritrocitos. ¿Se dan cuenta? Son eritrocitos. Entonces hay hemorragia. Entonces, estos de acá eritrocitos, ¿qué hacen? Absorben el oxígeno. Y además, como absorben el oxígeno, tampoco lo dejan pasar por la membrana alveolo capilar. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que este capilar va a venir con su sangre venosa acá y va a decir, oye, quiero que me oxigenes alveolo, pero el alveolo no, estoy ocupado, no puedo, hay una patología acá adentro. Ah, aquí hay neumonía, aquí hay como les dije, ¿no? Edema pulmonar, ¿no? También está la hemorragia intraalveolar, estas tres patologías, ¿no? Patologías o algunas enfermedades que ocupen el alveolo, ¿ya? Y por eso es que viene la sangre acá venosa y dice, oye, ¿por qué no me oxigenas alveolo? Bueno, ya me voy sin oxigenar. Y se va a la sangre limpia, oxigenada. ¿Y qué hace? La ensucia. Eso es importante. ¿Y qué significa que la ensucie? Que normalmente que una sangre oxigenada, roja, limpia, sale con 100% de oxígeno, por esta sangre sucia que la despurifica, solamente llega hasta un 98%. Por eso cuando le pregunten en el examen, ¿la saturación máxima de un paciente puede ser 100%? No. O sea, fisiológica, sin necesidad de oxígeno. ¿Tu saturación puede ser 100%? No, porque siempre hay un chant.
Por eso es 98%. Nunca llega a 100. 98, 99, pero nunca llega a 100. Por el chant, chicos. Entonces ya sabe. ¿Qué le dicen? Les preguntan mecanismo fisiopatológico de la neumonía. Le van a poner así, chicos, para que quiero que recuerden bien esto. Le van a poner así. La neumonía, ¿qué mecanismo fisiopatológico usa para producir insuficiencia respiratoria? Y tú ustedes dicen, oye, ¿qué cosa usará? A ver, ya. Usa, ¿qué cosa? Un aumento del shunt intrapulmonar. Un aumento del shunt. O también llamado cortocircuito, ¿no? De derecha a izquierda. El shunt, por ejemplo, la neumonía usa ese shunt. ¿Qué más usa? Usa un gradiente alveolo arterial aumentado. Claro, ¿no? Las neumonías tienen gradiente alveolo arterial aumentado. Yo les pregunto por qué. ¿No? Porque la neumonía produce un infiltrado leucocitario, ¿no? Fibrino purulento acá. ¿Y qué va a hacer? Va a ocupar el alveolo. ¿Y el alveolo va a poder dejar pasar al oxígeno al capilar? No, sino chicos. Entonces, se van dando cuenta que la neumonía tiene un mecanismo como shunt de cortocircuito de derecha-izquierda y gradiente alveolo arterial elevado. ¿Ya? Eso es importante. Listo. Seguimos avanzando entonces. Finalmente, el mecanismo más frecuente que causa hipoxemia corresponde a las desigualdades entre las zonas ventiladas y perfundidas de los pulmones. Este desequilibrio se puede producir de dos formas. Una de ellas es la que existe una perfusión adecuada de alvéolos no ventilados. Viene a ser el efecto Shunt que acabamos de ver. En este tipo, la relación ventilación-perfusión es baja. Esto se... Ya chicos, entonces para acabar, ya para pasar a las otras partes de la clase. La relación BQ tiene que ver mucho con las zonas de West. Ya, ustedes recuerdan las zonas de West. Este es el pulmón. Ya, la zona de West 1, zona de West 2 y zona de West 3. ¿Entendido? Listo. La relación BQ significa BV es ventilación y Q es perfusión. La zona 1 de los ápices tienen un BQ mayor a 1. BQ mayor a 1. ¿Qué significa? Esto les explico, ¿no? ¿Qué significa BQ mayor a 1? Ya, ahorita lo vamos a ver. En la zona 2 es un BQ igual a 1. Ya, si es igual a 1, yo puedo suponer que sea 1 sobre 1, ¿no? 1 sobre 1, ¿qué es? 1. 1 de ventilación con 1 de perfusión es 1. Ya, y Julio, ¿qué pasa en la 1? En la 1 lo que pasa es que hay más ventilación que perfusión. Entonces ya no sería 1 sobre 1, sino sería 2 sobre 1, por ejemplo. Por eso, ¿y cuánto sale 2 sobre 1? 2, ¿sí, no, chicos? Por eso el índice BQ, ¿cuánto es? Mayor a 1, ¿no? Por ejemplo, 2, ¿no? Puede ser 3 sobre 1, 4 sobre 1, pero no, 2 sobre 1, por ejemplo, para que entiendan. Entonces, cuando le digan índice BQ mayor a 1, tú piensas en los ápices, zona de West 1. Índice BQ igual a 1, tú piensas en los lóbulos medios. Y índice BQ menor a 1, índice BQ menor a 1, ¿ahí qué piensas? Bases pulmonares, porque acá ya no sería, acá ya sería un medio. ¿Y un medio cuánto sale, chicos? 0.5, ¿sí o no? ¿Y 0.5 es menor a 1 o no? Menor a 1. Entonces se dan cuenta que por eso es que en la zona de West 3 el índice de BQ es menor a 1. Eso quiere decir que acá en la zona de West 3 hay más perfusión que ventilación, más perfusión, o sea, más riego sanguíneo. En cambio, en la zona de West 1 hay más ventilación. ¿Ya? Por eso que en la zona de West 1, como está más ventilado, más oxígeno, acá aparece la tuberculosis. ¿Ya? En cambio, en la zona de West 3, como hay más sangre, acá aparecen las metástasis sanguíneas. Metástasis. ¿Recuerdan? Eso lo dijo el doctor Casanova también. Metástasis. ¿Por qué? Porque llega más sangre, ¿no? Más probabilidad. Entonces, si yo tengo un tumor que hace metástasis al pulmón, ¿a dónde llegaría? A las bases más frecuentemente. Si es un paciente con tuberculosis, ¿dónde estaría? En los ápices, ¿no? Porque está más ventilado. Eso es el índice BQ. Entonces, ustedes están viendo acá lo mismo. ¿Acá qué sería? BQ
A ver, BQ, ponemos BQ. ¿Cómo está la ventilación? Está mal. Miren, hay un tapón que lo está obstruyendo al alveolo, a la entrada al alveolo. Entonces la V está disminuida. Pongámosle, pongámosle que está pues 1 o 0, por ejemplo. ¿Ya? Dejémoslo ahí. Ya. La Q, ¿cómo está la Q? Ah, la Q, la sangre. Está irrigando. Sí está irrigando. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La ventilación. ¿Cuál es el problema acá? ¿La V o la Q? ¿La V o la Q? ¿Qué dicen? El problema es la V, porque no hay ventilación, hay una obstrucción. Entonces, acá yo no sería 1 sobre 1, ¿no? 1 sobre 1 igual a 1, ¿no? Acá podría ser, por ejemplo, 0.5, 0 sobre 1. No hay ventilación, 0 sobre 1, y por eso esto sale 0, ¿no? 0 sobre cualquier cosa sale 0, ¿entienden? Eso es importante. Entonces, cuando ustedes vean un paciente, ¿no? O cuando vean en la clase, no tiene ventilación, pero sí tiene perfusión. Ah, entonces es un índice BQ menor a 1. Menor a 1 o muy bajo, ¿no? Menor a 1. O muy bajo o igual a 0, lo mismo. Este es el índice BQ normal. Yo tengo una ventilación de 1 sobre una perfusión de 1 que sale 1. Bueno, acá sale 0.8 que está igual, normal, no pasa nada. Ahora, ¿por qué? Porque está ventilando y está perfundiendo, ¿no? Hay intercambio, está perfundiendo. Ya. Ahora vamos al otro. Acá. ¿Qué pasa acá? Ventilo. ¿Pero qué pasó con mi perfusión? Uy, se obstruyó mi perfusión. Acá hay una obstrucción. Ven, todo está blanquito acá. ¿Por qué? Porque no llega sangre. Entonces, acá, ¿cómo sería? Un índice BQ. La ventilación está bien, pero la perfusión no, porque la perfusión hay un tapón acá que está evitando que llegue la sangre. Mal. Entonces sería 1 sobre 1 ya no, sino 1 sobre 0, ¿no? Eso es importante, 1 sobre 0. Y acá sale, por ejemplo, infinito, ¿no? 1 sobre 0 infinito. Pero acá lo único que quiero que recuerden es que acá la relación BQ, como ya no hay Q, estaría aumentada. Más de 1, ¿no? Más de 1. Eso es importante, más de 1. Más de 1, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando predomina el numerador sobre el denominador, aumenta, ¿no? Eso es importante. ¿Ya? Entonces no se olviden. Esos son los espacios, el famoso BQ, ¿ya? Los índices BQ, todo eso que van a ver en su clase. Listo. Ya con eso ya podemos ir rápidamente a la clase. Ya terminamos, chicos. Será máximo 10 minutos más. Es toda la clase de verdad, ¿eh? Todo es como se entiende. Con eso ustedes ya van a entender todo, absolutamente. A ver. Entonces, ya con eso pueden entender esto. Si les digo desequilibrio BQ, asma y tromboembolismo. Ya. ¿Qué pasa? En el asma, ¿no? En el asma y tanto en el tromboembolismo, lo que va a ocurrir es un desequilibrio BQ. En el tromboembolismo va a estar dañado el Q. No se olviden, el Q. ¿Por qué? Porque el tromboembolismo, como su mismo nombre le dice, tromboembolismo pulmonar, hay un émbolo, una bolita de grasa que salió de las venas, que generalmente de venas de miembros inferiores, llegó a la circulación, se metió a pulmón y como en pulmón los vasos son chiquitos, obstruyó un vaso del pulmón. ¿Y eso qué se llama? ¿Eso qué estaría dañando? ¿El V o el Q? El Q, ¿sí o no, chicos? El Q. Entonces, el que daña el Q es el TEP. El asma, en cambio, daña el V, porque en el asma no llega buen oxígeno al paciente. ¿Ya? Eso no se olvide. Ya, eso es importante. Tipo 2, disminución de la ventilación alveolar. ¿Qué pensarían en un paciente que está con traumatismo, que se ha caído, que no respira, ¿no? Que esté hipoventilando? Pacientes obesos. Los pacientes obesos, por la cantidad de grasa que hay, tampoco respiran bien, hipoventilan, ¿no? Paciente con intoxicación por benzodiazepinas, por ejemplo, un suicidio, ¿no? O intento de suicidio o un gesto suicida, ¿no? Entonces, eso sería una ira tipo 2, chicos. Tipo 3 ya les dije, de una operación. Tipo 4 es en el shock, ¿no? En el shock, donde estamos viendo en un estado de shock de hipoperfusión. Cuando hay una caída de la hemoglobina menos de 4 en menos de una semana. ¿Ya? No olviden, entonces ya saben cómo identificar. Y aunque ustedes ya saben acá los mecanismos, el cortocircuito derecha-izquierda, ya saben cómo es cuando la sangre sucia, sin
hay que decirle así, ¿no? Sucia, con CO2, sin oxigenar, se vuelve arterial sin pasar por el pulmón. Eso es importante, ¿me entendieron, no? Sin pasar por el pulmón. ¿Y qué hace eso? Contaminar a la sangre limpia que viene en las arterias. Otro, el desequilibrio BQ, ya saben. ¿Cómo estaría el desequilibrio BQ, chicos? O el índice BQ. A ver, vamos preguntándoles. Si acá está dañado, a ver, pones BQ. Acá está dañado, ¿qué cosa, chicos? La ventilación, ¿no? Está bien irrigado, pero no ventila. Entonces está dañado la ventilación, la perfusión sí. Entonces, ¿qué sería? Si disminuye este sería menor a 1, ¿sí o no, chicos? Menor a 1. BQ menor a 1. Porque disminuye el numerador. Normalmente es 1 sobre 1, pues, chicos. Si esto se vuelve 0.5 o se vuelve 0, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta división? Disminuye, ¿sí o no, chicos? Disminuye. Menor a 1. Acá, alveolo ventilado, pero no perfundido. Miren, acá hay una obstrucción en la perfusión. Ah, entonces, ¿quién se dañó? El Q. Normalmente era 1 sobre 1, ¿verdad? Ya. Ahora ya este 1 ya no va a estar, va a ser 1, 1, 0.5, ¿no? Menos. Entonces acá ya no va a ser, la división ya no va a salir 1, sino va a salir mayor a 1 la división. ¿Ya? Eso es importante. Y acá esto es lo fisiológico, ¿no? BQ. Esto es lo fisiológico. BQ igual a 1. ¿Ya? Listo. Entonces no olviden, eso es el bajo oxígeno inspirado, disminución del FiO2 que les hablé. Disminución del FiO2. ¿Esto dónde es? En las grandes alturas, como están viendo acá en la imagen. Es un paciente en las grandes alturas. ¿Por qué creen que tienen que llevar el oxígeno en este tanque? Porque acá en estas montañas ya no hay oxígeno al 21% como ahorita, como acá donde estamos nosotros, ¿no? Ya el oxígeno es menos, es 15, 14, ¿no? Por ciento, o sea, es más difícil meter oxígeno a tu pulmón, ¿entienden? Por eso el paciente tiene que llevar acá, el alpinista tiene que llevar este oxígeno suplementario. La hipoventilación ya saben cómo es, ¿no? La hipoventilación es aquel paciente que no ventila, traumatismos, intoxicaciones, obesos, ¿no? Trastorno de difusión, ya saben, trastorno de difusión que se daña la membrana alveolo capilar, ¿no? Acá cómo va a estar aumentado, acá que va a estar aumentado el gradiente alveolo arterial. Gradiente alveolo arterial elevado, ¿sí o no, chicos? Y la baja oxigenación venosa también. Listo. Entonces ya más o menos manejan estos términos con el video, ¿verdad, chicos? Ya manejan más. Si quieren volver a ver el video, no se olviden, está en el PDF, ahí está el link. Listo. ¿Qué más? Ya para acabar, tenemos esto de acá, que vendría a ser esta es su pregunta examen. ¿Cuáles son las capas que tiene que pasar el oxígeno para llegar al capilar y el CO2 para llegar al alveolo? Miren, este es el alveolo. Imaginémonos que este es el alveolo. Vamos a dibujarlo. Alveolo, gases alveolares, como dice. Alveolo. Y este es el capilar que viene por acá. Su capilar. ¿Ya? ¿Cuántas capas tiene que pasar? Bien, tiene que pasar del alveolo, tiene que pasar las células alveolares epiteliales, la membrana basal, ya van 2, la pared capilar o el endotelio del capilar ya van 3, tiene que pasar el plasma de la sangre y finalmente la pared del eritrocito. ¿Cuántas capas hay? 5 capas. 5 capas tiene que pasar una molécula de oxígeno para llegar acá. Y lo mismo, una molécula de CO2 para llegar del capilar hacia el alveolo, para irse afuera, ¿no? ¿Qué capas? Células alveolares, membrana basal con intersticio, pared del capilar del endotelio, el plasma ya de la sangre, o sea, acá el plasma, y la pared del eritrocito. Esas 5 capas. Pregunta de examen también, chicos. Pregunta de examen, ¿ya? Lo revisan igual. Eso es importante, no olviden. ¿Qué más? Fisiopatología, entonces, vamos a hablar un poquito de la ira hipercápnica, ¿no? La ira hipercápnica, les dije que era la ira tipo 2, la ira tipo 2 hipercápnica. Entonces, generalmente acá hay un aumento de la producción de CO2. ¿Y un aumento de más de cuánto, chicos? Más de 45, aunque según su clase es más de 50, pero están ahí, ¿no? Más de 45, más de 50 milímetros de mercurio. O sea, quiere decir, Julio, tú ves en la sangre de un paciente CO2, 70 milímetros de mercurio. ¿Qué dices? Uy, está elevado, está elevado. Eso es importante, está elevado, ¿no? Esto está con
hipercapnia. Eso es importante, hipercapnia. ¿Qué más? ¿Por qué se eleva también el CO2? Por un aumento del espacio muerto. Esto es importante, por un aumento del espacio muerto. Ya, vamos a verlo un ratito. A ver, chicos. Entonces, un aumento del espacio muerto. Acá podrían ser pues enfermedades intrínsecas o trastornos de la pared torácica, que después lo vamos a mencionar, ¿ya? Aumento del espacio muerto. ¿Qué es espacio muerto? Me preguntan, ¿no? Espacio muerto son alvéolos que no funcionan, alvéolos que no trabajan, ¿entienden? Alvéolos que no funcionan y que no trabajan. Eso es importante. Si tu alvéolo no funciona, no trabaja, ¿no? Por ejemplo, tenemos un alvéolo acá trabajador bueno, un alvéolo trabajador bueno, es este. Viene su CO2 y dice ya, CO2, el CO2 le dice al alvéolo, yo tengo que salir porque no me dejan estar acá. Ah, ya, entonces sal normal. Y acá viene el oxígeno y al alvéolo le dice, yo tengo que entrar al capilar. Ah, ya, pase. Ya. Pero un alvéolo que no trabaja, que es espacio muerto, que es un alvéolo desfuncionalizado, ¿qué hace? Puede dejar pasar el oxígeno, pero el CO2 no lo deja pasar. No lo deja salir al CO2. Y si el CO2 no sale, se acumula en el cuerpo. Y eso se llama hipercapnia, ¿no? Otro, disminución de la ventilación minuto. Esto es importante. Si la frecuencia respiratoria normal, ¿cuánto es en un paciente? ¿Recuerdan, chicos? De 12 a 20, ¿sí? De 12 a 20 en promedio. En promedio, 14, 15, más o menos la frecuencia respiratoria. Listo. ¿Qué pasa si mi paciente tiene de frecuencia respiratoria 8, por ejemplo? 8 respiraciones por minuto o 10 respiraciones por minuto. ¿Qué pasa? Está hipoventilando. Y si yo hipoventilo, ¿qué pasa con el CO2? Aumenta en el cuerpo. Aumenta en el cuerpo. Por una disminución de la ventilación minuto. ¿Y por qué estás hipoventilando, Julio? Vaya, por un traumatismo, como les decía, un daño en el centro respiratorio. También podría ser, por ejemplo, por un neumotórax, ¿no? Algunas otras patologías. O, por ejemplo, una fractura de costilla también podría producir hipoventilación. ¿Por qué? Porque el paciente cada vez que respira le duele la fractura y entonces ya deja de respirar. Trata de respirar poco. ¿Entienden? Eso es importante. Lo que quiero que se acuerden es que frecuencia respiratoria baja aumenta el CO2. En cambio, una frecuencia respiratoria alta, por ejemplo 25, ¿qué pasa? Barre con el CO2. Disminuye el CO2 en el cuerpo. Disminuye el CO2 en el cuerpo, chicos. ¿Ya? Avanzamos rápidamente. Listo. Entonces ustedes ya saben, ¿no? Considerar, pues, esto es solamente este cuadrito, lo dejo para que lo revisen. Cuándo decir que un paciente tiene hipoxemia y cuándo decir que es un paciente hipercápnico. Eso es importante. ¿Cuándo? Entonces, el hipoxémico generalmente tiene trastorno de conciencia, cambio de personalidad. ¿Quién es el renegón? El paciente hipoxémico. El paciente hipoxémico viene renegón y pidiendo oxígeno. Y cuando le das oxígeno y se calma también su carácter. Deja de ser renegón. Entonces, la hipoxemia produce disconfort, incomodidad en el paciente. Eso es importante, ¿ya? El hipoxémico. Recuerdan, la hipoglicemia también, ¿sí o no, chicos? La hipoglicemia. Cuando nosotros estamos con hambre, estamos con hipoglicemia, generalmente tendemos al mal humor, ¿ya? La hipoglicemia. Eso es importante, la hipoglicemia. Es por eso, pues, que por ejemplo, un chocolate te aumenta el ánimo. ¿Por qué? Porque te aumenta la glucosa. ¿Entiendes? Al aumentar la glucosa también se aumenta el ánimo. Se aumenta el estado de ánimo. Así es, en el cuerpo es un sistema muy complejo. Así como la hipoglicemia también produce mal humor, la hipoxemia, para cuestiones de fisiopatología, produce cambios de la personalidad, trastornos de conciencia, confusión, ansiedad. Las convulsiones son importantes, las convulsiones, ¿no? Y todas estas patologías, ¿ya? En cambio, la hipercapnia generalmente es un paciente que se duerme, tiende al sueño. Esto es importante, tiende al sueño, es confuso, tiene sopor y tiene esto, asterixis. Cuando les digan asterixis, asterixis es un temblor en las manos, hipercapnia, chicos, ¿eh? Hipercapnia sin pensarlo. Listo. ¿Qué más? Ya les dije, ya les hablé la diferencia entre hipoxia e hipoxemia. O sea, hipoxia es en los tejidos y hipoxemia es una saturación, ¿no? ¿Recuerdan el video? Hipoxemia es una saturación de 90 a 95 o oxígeno de 60
a 80. Recuérdense, ¿no, chicos? Eso es hipoxemia. Por eso te dice menos de 94. Bueno, acá menos de 24, 95. Está bien ahí. ¿Ya? No olviden, chicos, eso es súper importante. Diferenciar hipoxia de hipoxemia. ¿Qué más? Acá tenemos otros tipos característicos de hipoxia, ¿no? Que también quiero que recuerden, que son que vendrían a ser la hipoxia histiotóxica y la hipoxia hipoxémica, ¿no? Esto ya no creo que sea muy relevante para su examen, pero igual. La hipoxia histiotóxica es cuando el oxígeno, ¿no? El oxígeno disminuye en los tejidos, porque es hipoxia, ¿no? Hipoxia histiotóxica, disminuye en los tejidos. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el oxígeno, porque hay otro agente que está desplazando o que está dañando a los tejidos y evita que el oxígeno llegue al tejido. Eso es importante. ¿Por qué? Porque los tejidos están envenenados, un envenenamiento de los tejidos, ¿no? Envenenado, ¿ya? Y acá está muy importante acá resaltar el envenenamiento por cianuro. Cianuro, envenenamiento por cianuro que produce hipoxia histiotóxica. Otra patología, la sepsis. La sepsis también produce hipoxia histiotóxica, ¿eh? No olviden. Hipoxia histiotóxica, listo. Bueno, y eso sería muy importante. La hipoxia hipoxémica ya también es por una hipoxemia debida a una falla en la membrana alveolo-capilar. Hipoxia hipoxémica. Falla en la membrana alveolo-capilar. Eso es importante. Falla en la membrana alveolo-capilar. ¿Ya? Acá esto ya no es muy importante respecto a las cuestiones de su examen, chicos. ¿Ya? Lo más importante es lo anterior. Seguimos avanzando entonces. Ya saben cuáles son los signos de una insuficiencia respiratoria. Hay signos respiratorios, pero también hay signos no respiratorios. ¿Cómo sé que un paciente no respira? O cómo sé que un paciente está con insuficiencia respiratoria. La taquipnia es uno de ellos. Un paciente con taquipnia, que su frecuencia respiratoria está aumentada, respira rápidamente, desesperado, ¿no? Que tiene ortopnea. Ya saben qué es la ortopnea, la disnea al decúbito, que tiene cianosis, está a su lado y que usa musculatura accesoria. ¿Qué es el uso de musculatura accesoria, chicos? Es ya usar otros músculos que no deberían cumplir la función. Por ejemplo, esternocleidomastoideo, ¿no? Todo esto de acá son signos respiratorios que te hacen pensar, tu paciente está entrando en una insuficiencia respiratoria. ¿Y cuáles son los signos no respiratorios? La obnubilación, paciente obnubilado, taquicardia, la taquicardia más de 130 latidos por minuto, o la inestabilidad hemodinámica en las cuestiones de shock, ¿no? Recuerdan el shock. El shock daba insuficiencia respiratoria, chicos, ¿verdadero o falso? Sí da, con una hemoglobina menos de 4 en menos de una semana. Eso es importante. ¿Ya? No se olviden, esta es pregunta fija de examen. No olviden, chicos. ¿Qué más? Ya para acabar, tenemos los exámenes complementarios que se le debe hacer a un paciente. Y ahí está el famoso AGA, ¿no? El primer examen que se le debe pedir a un paciente con insuficiencia respiratoria es el AGA. Segundo examen que se le debe pedir a un paciente es el hemograma. Hemograma, ¿ya? Y el tercer examen que deben pedir es una radiografía de tórax. Radiografía de tórax. Buscando para descartar algunas patologías. Eso es importante. Ya después ya se piden otros estudios como la tomografía de tórax, el electrocardiograma. El electrocardiograma, como es barato y es accesible, también debería pedirse. Electrocardiograma, pero esto es secundario, ¿no? Listo. Entonces, en el AGA, ustedes ya saben, ya vieron ya mi mnemotecnia, ¿no? Mi mnemotecnia era el pH es 35 a 45, el CO2 es 35 a 45, ¿no? El pH es 7.35 a 7.45, el CO2 es de 35 a 45, valor normal 40, el bicarbonato es de 22 a 26, valor normal promedio 24, el oxígeno es de 80 a 100, pero yo les dije, nunca llega a ser 100 el oxígeno. ¿Por qué? Por el shunt. Entonces, 80 a 97, presión normal de oxígeno. Si estoy en oxígeno menor de 80 hasta 60, se considera hipoxemia. Si es menor a 60, ya se considera insuficiencia respiratoria. Eso es importante, chicos. Entonces, ¿cómo leer el AGA? El AGA primero lo vas a leer viendo el oxígeno. Si el oxígeno está menos de 60, tú dices, es una IRA tipo 1.
una ira tipo 1. Ya, pero dices, pero aguanta un momentito, hay que ver el CO2. Si el CO2 está normal o disminuido, se quedó en ira tipo 1. Pero si ves el CO2 que está más de 50, o sea, está con hipercapnia, ya no es 1, sino se volvió tipo 2. Eso es importante. La tipo 2 se caracteriza por tener CO2 elevado. En cambio, la tipo 1 solamente tiene oxígeno disminuido. ¿Ya? No olviden eso. Súper importante, chicos. Listo. Y bueno, esto de acá simplemente es para, esto ya no es cuestión de la clase, pero solamente algunas acotaciones, ¿no? Esto es lo que es la oxigenoterapia en el paciente, chicos. Esta es la oxigenoterapia. El tratamiento, más que nada. ¿Cómo manejas una insuficiencia respiratoria? Es mantener una oxigenación. Eso es importante. El paciente que tiene un oxígeno de 60, ya sabemos que tiene una saturación de 90. Este es un paciente con insuficiencia respiratoria, ustedes lo saben, recuerdan. 60 de oxígeno y 90 de saturación. ¿Cuáles son o qué sistemas se van a usar para administrar oxígeno? Se van a usar el sistema de bajo flujo, sistemas de alto flujo y sistemas de ahorro de oxígeno. Esto es importante. Entonces va a depender qué tan grave esté tu paciente para que tú elijas uno u otro. Por ejemplo, si es un paciente leve, que no es muy grave, cánula binasal suficiente o mascarilla simple, ¿no? Pero la cánula binasal es el más básico. Es el que el paciente menos grave. El sistema de alto flujo, como el sistema de alto flujo, chicos, es oxígeno continuo, este también puede ser por cánula binasal con alto flujo, pero el más usado de alto flujo es la mascarilla Venturi. Cuando escuchen mascarilla tipo Venturi, ustedes dicen, es alto flujo. ¿Y por qué es alto flujo? No porque tenga alto FiO2, porque ¿quién tiene más FiO2? La mascarilla reservorio. Mascarilla reservorio lleva FiO2 de 100%. En cambio, la cánula binasal lleva FiO2 de 40%. En cambio, la máscara Venturi lleva FiO2 de 60%. Eso es hasta 60%. Entonces yo te digo, pero por el número, a mí me parece que la más fuerte es la máscara reservorio, ¿no? Por el número, por el FiO2. Entonces porque tiene buen FiO2, le digo que es alto flujo. No. El hecho de que sea alto o bajo flujo depende si es oxígeno continuo o no continuo. Si es un oxígeno continuo de una máquina, ¿no? De una máquina, de un tanque de oxígeno, ¿no? Que se purifica y llega continuo, es alto flujo, Venturi. Entonces el Venturi es una mascarilla, es como un nebulizador que le ponen al paciente, ¿no? Es parecido, pero tiene una boquilla verde, ¿ya? Verde cuando es alto flujo, blanca cuando es bajo, cuando es mediano flujo, ¿ya? Estos son los que se dan a los pacientes graves, esto de acá. Y esto es más que nada hospitalario. La cánula binasal, 40% nada más, pacientes leves. Y en los pacientes donde no estoy en un hospital y necesito darle bastante oxígeno, uso la mascarilla reservorio. La mascarilla reservorio me sirve para rescatar al paciente. ¿Y para qué uso todas estas cosas? Uso para lograr una saturación más de 90 y una presión de oxígeno en sangre más de 60. Ese es mi objetivo. Tener más de 90 y más de 60. Ese es el objetivo, chicos. Esto sería hacer otra clase, pero les recomiendo que reproduzcan este link de YouTube. Es una clase de un doctor que habla de puro oxigenoterapia, chicos, ¿ya? Puro oxigenoterapia, con eso van a salir expertos. Muy bien. Me avisan cuando revisen el video, hacemos un resumen. Entonces, acá vamos viendo. Esto es por cánula binasal. Cánula binasal. Esta es mascarilla con reservorio. Ambos son, ¿qué cosa, chicos? Bajo flujo. Bajo flujo. Esta es mascarilla Venturi. Alto flujo. Listo. Alto flujo. Entonces, esto es importante. A la cánula binasal, cuando yo le meto 1 litro, el FiO2, que normalmente es 21, ustedes saben, ¿cuánto sube? Sube 3. Cuando le meto 2 litros, sube 4 ya. ¿Sí o no? Subió 4. 24 más 4 es 8. A partir del segundo litro que yo le aumento, sigue subiendo 4 continuamente. Sigue subiendo 4. ¿Se dan cuenta o no? Ya. Entonces, pregunta examen. El primer litro que le das por FiO2 a un paciente por cánula binasal, ¿cuánto te sube el FiO2? 3, el primer litro.
El segundo, tercero, cuarto, después sigue dándote, pero ya 4 de FiO2 nada más. 4 de FiO2 te sube. ¿No? Pregunta examen. Entonces, de nuevo, paciente que se le va a administrar por cánula vinasal, se le administra 1 litro de oxígeno. ¿Cuál sería el FiO2 que debería tener si le doy 1 litro nada más? Ah, 1 litro. ¿El primer litro cuánto me subía? El primer litro me subía 3. Entonces, ¿cuánto sería el FiO2 esperado? 24. Y si te preguntan, le administraron 2 litros. Allá. El primer litro me da 3 y el segundo litro me da 4. 3 más 4, 7. 21 más 7, 28. ¿Sí o no, chicos? Y así sucesivamente. ¿Ya? Esto es, el límite es 6 litros. Hasta 6 litros yo nomás puedo administrar por cánula vinasal. Porque si yo le doy, por ejemplo, 7 litros, 8 litros, 9 litros, ¿no? El FiO2 va a seguir siendo 44%. No va a aumentar. El límite, el tope, son 6 litros. Más de 6 litros ya no hace efecto. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces no olviden, eso es importante. En mascarilla reservorio, ¿no? Acá ya se empieza a administrar desde 6 litros. Acá no hay 1 litro, ya es desde 6. Empiezas a administrar desde 6 litros ya, porque yo les dije, la mascarilla reservorio es rescate. La mascarilla reservorio le darías a un paciente que no está muy descompensado, que esta de acá, que es la mascarilla reservorio. No, esta le das a un paciente que tú lo encuentras en la calle, que no respira, que está grave, no, ese paciente, y que estás en un ambiente no hospitalario. Mascarilla con reservorio. ¿Y qué significa? Que el paciente respira, bota el aire, y el mismo aire que botó se mezcla con el ambiente e ingresa. ¿Entienden? No, no necesita de otro aporte. Él mismo con el oxígeno que está botando, porque nosotros cuando botamos CO2 también botamos un poco de oxígeno. Ese poquito de oxígeno lo reabsorbe y lo usa. ¿Entienden? Y por eso empieza a partir de 6 litros con un FiO2 de 60. Puede llegar a 7 litros con 70. 8 litros 80. 9 litros 90. FiO2 90. Entonces, ya no olviden. Mascarilla reservorio es el mismo número. 6, 60. 7, 70. 8 le aumentas un 0, 80. 9 litros, 90. ¿No? ¿Se dan cuenta? Solo le aumentas un 0 para saber a qué FiO2 te lleva. Esto es importante. Y tenemos por último la mascarilla Venturi. La mascarilla Venturi es la más usada. Ahí tenemos la mascarilla Venturi, puedes administrarse desde 3 litros, ¿no? Y te sube el FiO2. Si el FiO2 normal es 21, ¿cuánto te subió? 3. Cuando le pones 4 litros, te subió 6, ¿no? Se subió 6, 24 más 6, ¿sí o no, chicos? Cuando le pones 6 litros, subió 5. Acá en realidad es variable, acá no tienen que aprenderse, no eso, ¿no? Acá sube 5, acá sube 10, ¿no? Se dan cuenta, no es uniforme, esto es irregular. Eso es lo único que les digo. Venturi es alto flujo, ¿por qué? Porque es oxígeno continuo. Eso es importante, oxígeno continuo. Esta boquilla verde que ven acá, esto de acá, indica que es de alto flujo, cuando sea verde, ¿eh? No olviden, alto flujo. Listo. Y ya bueno, y ya para acabar, chicos, tenemos todo lo que les dije ahorita, era sin máquina, mejor dicho, sin máquina. No es una máquina que produzca oxígeno acá, es una propia bolsa. Acá la cánula binasal, la bigotera binasal, es de un tanque de oxígeno, ¿no? Recuerdan a los pacientes ahora que están yendo a buscar oxígeno, ya, ellos son los que usan cánula binasal. Tienen su tanque de oxígeno, lo recargan y de ahí se conectan su cánula. ¿Ya? Y las de alto flujo es oxígeno también, pero es más hospitalario, porque es un oxígeno, son tanques que están empotrados en la pared y se conecta a la pared. Ese oxígeno que ustedes ven en el hospital que está conectado a la pared, ya ese es alto flujo, ese es Venturi. ¿Me entienden? Ahora, pero no son máquinas. Cuando ya se usan máquinas se llama ya ventilación mecánica, cuando una máquina reemplaza a lo que tú haces, a lo que respiras. Y hay dos tipos de ventilación, no invasiva y la invasiva. La no invasiva es como este paciente, es como una máscara, ¿no? Que usan para dormir o para tener más oxígeno. ¿Por qué? Porque tienen problemas al respirar, congestión en el pecho, dolor al respirar. Esto es importante. Esta es ventilación mecánica no invasiva. Quiere decir que no penetra tejidos. Acá está. Por ejemplo, podría ser un paciente también con ventilación mecánica no invasiva. Ven. ¿Ya? Eso es importante. Estos son los famosos CPAP. CPAP. ¿Ya? CPAP. Ventilación mecánica no invasiva.
¿Esto penetra el cuerpo, hace una herida o algo? No. Solamente es como una máscara que se pone el paciente. Estos son pacientes con hipoxia crónica que necesitan dormir sí o sí con esa máscara, a los roncadores crónicos, a los de que tienen síndrome de apnea del sueño, ¿no? Todo eso, chicos. Y por último pasamos a los pacientes más graves, ventilación mecánica invasiva. Estos son los pacientes pues que ya tan graves, no pueden respirar por su cuenta. Falla respiratoria, falta de oxígeno, ¿no? Y estos son los pacientes COVID, pues, ¿sí, no, chicos? Los que ahora que están diciendo en UCI, los pacientes que están en UCI, ventilador mecánico, que todo lo que escuchan, ya, eso es ventilación mecánica invasiva. Es más cara, pues. Esta es súper cara, ¿entienden? Mantener un paciente con ventilación mecánica por día cuesta bastante, y sobre todo en las clínicas, ¿no? Y no hay muchos ventiladores. Entonces ahí viene el problema. Este es para pacientes que ya no pueden respirar. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para tener ventilación mecánica invasiva? Apnea, no respirar. Hipoxia grave, presión de CO2 menos de 50, ¿no? A pesar de estar dándole oxígeno. Yo le estoy dando oxígeno al paciente, pero su presión de oxígeno sigue siendo menos de 50. Muy raro. Eso se llama hipoxia persistente. ¿Qué más? Hipercapnia progresiva, fatiga, esto, deterioro del nivel de conciencia. Glasgow menor a 8, criterio para intubar. Glasgow menor a 8 se intuba, sí o sí. Ya, no olviden. Glasgow menor a 8 se intuba. Esto es pues, la intubación, ¿ven? Esto es, ¿no? Esto de acá también al paciente, ¿no? Este es intubado. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Porque el paciente para intubarlo tienen que dormirlo, ¿no? Porque, o sea, la intubación a un paciente despierto sería traumática, no se podría hacer, porque habría el reflejo de la tos, de la deglución, no se podría. ¿Entienden? Tiene que ser un paciente, ¿no? Que ha perdido el estado de conciencia, un Glasgow menor a 8. ¿Ya? Es la ventilación mecánica invasiva. Y bueno, chicos, ya está. Esta es la clase. Ya saben, ahí tienen todo para que repasen. Y ya nos estamos viendo la siguiente. No sé, Jesús, ¿tienes alguna duda? ¿Todo bien? ¿Me escuchas? Sí. A ver, Jesús. Ah, ya. Todo bien, ya, muy bien, Jesús. El video va a estar subido máximo mañana, ¿ya? Hoy día en la noche lo dejo subiendo. Y espero que se haya entendido, ¿ah? ¿Ya? Listo, listo, Jesús. Ya nos estamos viendo entonces. Cuídate y buenas noches. Nos vemos.